Esto es La Verdad Fundamental, parte 3, y analizaremos el tema de la fe. Y si no aprendiste nada más esta semana, me gustaría invitarte a que aprendieras de memoria este versículo. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Dígalo conmigo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Digámoslo juntos una vez más. Es pues la fe de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos. Exactamente, quiero que se lo aprenda muy bien. Vamos a dar respuesta a 6 preguntas en esta sesión y la razón por la que lo haremos es porque, en mi opinión, todos nosotros tenemos algunas dudas, tenemos preguntas sobre la vida que quisiéramos hacerle a Dios y Él no se ofende porque le hagamos preguntas. De hecho, yo te animo a que cuando leas la Biblia, vayas a la Biblia con Dios y la pregunta principal que le deberías hacer a Dios es: Dios, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo es que puedo aplicarlo? ¿Qué me estás diciendo personalmente? Cuando leas la Escritura, hazte esta pregunta y Dios la va a responder. Una de las preguntas, la primera pregunta que responderemos esta mañana es: ¿cuál es la segunda palabra del Evangelio? De hecho, en la parte 2, cuando vimos el arrepentimiento, descubrimos lo que el Evangelio dice: arrepentíos y... muy bien, algunos lo saben, leyeron su Biblia. Ahora digámoslo todos juntos: arrepentíos y creed. Arrepentíos y creed. Jesús hace eco del mismo concepto cuando habla sobre la fe en Marcos capítulo 1, versículo 15. Pablo predica arrepentimiento y fe en Hechos 20, versículo 21, donde dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Ahí la primera palabra. El apóstol Juan predicaba diciendo: arrepentíos y creed. Tengan fe en el Señor Jesús. Y también observamos que el segundo principio en la doctrina de Cristo es tener fe en Dios, según Hebreos 6:1. Y ahí dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Es decir, si tú eres cristiano, si has llegado a la fe de que Cristo es el Hijo de Dios y que Él murió por tus pecados y mis pecados, que Él resucitó de entre los muertos, si tú aceptas esto, si tú crees esto, eres un cristiano, abandona ya las enseñanzas básicas y avanza a enseñanzas más maduras de cómo acrecentar tu fe, cómo creer en Dios. Lo que nos lleva a la segunda pregunta: ¿qué tan importante es la fe? Y siendo muy honestos, la fe es el fundamento de toda la vida cristiana. Porque tú y yo hemos llegado al conocimiento de Cristo a través del conocimiento histórico. Antes de Cristo, las personas llegaban al conocimiento de Cristo mirando lo que iba a ocurrir. Nosotros vivimos ya un par de miles de años después de Cristo y vemos a la historia. Y para muchos de nosotros es una fe que hemos puesto en Dios porque Él no está aquí ahora. Debemos mirar al pasado. Tenemos que ver la palabra de Dios y lo que Él dice ahí y poner nuestra fe, nuestra creencia en la naturaleza misma de lo que la palabra dice. Entonces, la fe es el fundamento principal y la Escritura dice: quien se acerca a Dios debe creer. Entonces, esta mañana veremos que la fe es más que un conocimiento que obtenemos y que en realidad es algo mucho más profundo que solo conocer de Dios. Romanos 1:17 dice: mas el justo por la fe vivirá. Nada puede ser conocido ni recibido de parte de Dios a menos que el hombre primeramente crea que Dios existe. Y después, Dios se revela a sí mismo en su palabra, la Biblia. Entonces, para ti y para mí hoy, cuando hablamos sobre el tema de la fe, debemos comprender que primeramente debemos creer que existe un Dios y que, número 2, Él se ha revelado a sí mismo en su palabra. A esto se refiere la Escritura: mas el justo por la fe vivirá.
Volvamos a Hebreos 11:1 y vamos a profundizar. Y la escritura dice así: es pues la fe, la certeza, confirmación, realidad, garantía, certeza de lo que se espera. Garantía divina de lo que esperamos. Es una garantía que viene de los cielos. Es decir, no solo esperamos y oramos y deseamos. No, no, no. Cuando decimos esperanza en el sentido bíblico, decimos que tenemos la garantía de que va a ocurrir. No se trata de, voy a cruzar los dedos y esperar que allá en el cielo tenga suerte. Vamos, Jesús. Sino la certeza de lo que se espera. Una garantía. Y la convicción de lo que no se ve. Es decir, mira esto, la convicción de la realidad. Fe que comprende hechos de lo que no se ha experimentado. Cuando hablamos acerca de poner esperanza en las cosas que no hemos visto, hablamos sobre alinear nuestro espíritu con la palabra de Dios en lo que ésta misma dice que es verdad. Ahora, creer es un verbo, es una acción. Significa poner confianza, confiar, depender, tener un compromiso mental en el cambio o en el poder, creer en algo. Ahora, fe es un sustantivo y significa tener una confianza firme, convicción firme, llena de honestidad e integridad en lo que estás poniendo tu fe. Es decir, todos nosotros, siendo creyentes, llegamos al punto decisivo en creer si la palabra de Dios es la palabra de Dios o creemos que es solo un libro escrito por varios hombres y que podemos escoger lo que sí creemos y lo que no creemos. Y si estás en la segunda categoría, has puesto tu fe en el lugar incorrecto y en lo incorrecto. Porque la cultura va a cambiar, la sociedad va a cambiar. Los tiempos van a cambiar, tu situación también va a cambiar, pero lo único que no va a cambiar es nuestra esperanza en Cristo. Número 4. ¿Cuál es la fuente de la fe? Ya hemos dicho que creemos que es la palabra de Dios, pero veamos la escritura. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. El logos en la palabra escrita es la Biblia. Tú y yo tenemos la palabra de Dios hoy, 2000 años después de Jesús, a la cual podemos ir y depositar toda nuestra confianza, en que la palabra escrita de Dios es la palabra hablada de Dios. Es por esto que la fe viene del oír la palabra de Dios. La fe viene del oír palabra de Dios. Por eso venir a la iglesia en miércoles o domingo y escuchar palabra de Dios es tan importante, porque al oír su palabra nuestra fe comienza a crecer. Ahora, algunas personas ponen su fe en algo así como: Dios, si la tercera canción que toque en la radio cristiana es Te doy gloria, sabré que estás hablándome. Eso no es crecer la fe. Pero, Pastor Vince, cada vez que escucho Te doy gloria se me pone la piel de gallina. Y sé que es el Espíritu hablándome. No, esas son tus emociones diciendo, me gusta esta canción. La fe viene del oír la palabra. La palabra rema, tenemos la palabra logos y luego la palabra rema. La palabra rema no es de remo de un bote, sino que es el Espíritu Santo haciendo que la Biblia cobre vida en nosotros. Por esta razón, cuando lees la palabra de Dios, puedes escucharle hablándote. Esto es lo que hace a la palabra de Dios tan diferente de cualquier libro. Porque sí, un libro puede afectar tus emociones, puedes emocionarte leyendo algún capítulo o lo que sea, pero cuando lees la palabra de Dios, puedes escucharle. ¿Por qué? Porque es la palabra hablada. Escúchame, la única fuente de fe bíblica genuina es la palabra de Dios. No hay más. Y yo no sé a ti, pero a mí me parte el corazón que hay cristianos que ponen su fe y esperanza en el gobierno, o las elecciones, o en su empleo, o en su cónyuge,
Y cuando las cosas se ponen difíciles, porque se van a poner difíciles, créeme, se van a poner así. Cuando se pone difícil, solo desaparecen. Es lo que Hebreos 10:38, Jesús dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. A Dios le rompe el corazón ver cómo sus hijos ponen su fe, su esperanza, su confianza en una situación o en el gobierno, o en el presidente, o en su cónyuge, y cuando las cosas no van como ellos creían que iban a ir, retroceden. No hay ninguna gloria y ningún placer para Dios cuando ve que los cristianos ponen su fe en algo que no sea su palabra. Amén. La palabra de Dios viene en una gran variedad de formas. Aquí hay algunas. La primera, como ya habíamos dicho, la palabra hablada. Esto es Génesis 1. Dios creó los cielos y la tierra. Juan 1:3. En el principio era el verbo. También vemos palabra profética. Vemos en 2 de Pedro 1:20 y 21 lo que es dar palabra profética, palabra que es inspirada por el Espíritu Santo, para un tiempo y razón específica. También vemos la palabra escrita. La palabra nos es dada a través de una serie de personas que escribieron bajo la influencia del Espíritu Santo. Tenemos la Biblia. Ahora, a ver, espérame, Pastor Vince. ¿No es posible que en la traducción y la transmisión a través de los siglos de esta palabra, que hayamos perdido algo de la interpretación? ¿Que se hayan perdido algunas cosas, incluso algunos libros? Y esta es mi respuesta. Yo sirvo a un Dios más grande que tú. Y yo no creo que Dios esté en el cielo pensando, se les olvidó esto. ¿Cómo no se me ocurrió presentarme en este tiempo preciso? En otras palabras, el Dios a quien yo sirvo es lo suficientemente grande como para reinar en el cielo y también reinar la tierra y también tener en nuestra cultura su palabra sin filtros, sin nada. 100%. Y también es manifiesta a través del Verbo, Jesucristo. Él dice, todo lo que les estoy diciendo proviene del Padre. Entonces, cada palabra que Jesús dice proviene de Dios mismo. Y para nosotros es un ejemplo que seguir. Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Y si nunca lo has leído, yo te animaría a leer este capítulo completo y buscar específicamente a cada persona que es mencionada y cuál es la razón por la que Dios lo puso en el salón de la fe. Romanos 4:16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Vamos a desglosar esto. La palabra nos dice que Abraham es el padre de nuestra fe. ¿Cuántos lo habían oído antes? Sí. ¿Recuerda cuando iba a su clase cuando era niño y cantaban Nuestro padre Abraham tiene muchos hijos? ¿Sí lo recuerda? Y cantábamos de Abraham y de que era el padre de la fe. Ahora tenemos algo que nos da un patrón para que nuestra fe crezca. Dice en Hebreos 11, 8 al 12, que Abraham es el padre de todos los que creen. Es decir, la manera en que Abraham creyó, la manera en que su fe fue manifiesta hacia Dios, es el mismo patrón que nosotros deberíamos seguir. Entonces, si quieres hacer que tu fe crezca, porque ya vimos que la fe puede disminuir, y vemos cómo algunas personas lo experimentan, incluso nosotros mismos, abandonamos la fe y retrocedemos porque no comprendimos por qué pasan las situaciones o estuvimos en desacuerdo y nuestra fe tambalea. Y también sabemos, de acuerdo con Pedro, que debemos añadirle a nuestra fe. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos que nuestra fe crezca? ¿Cómo vemos a Abraham y lo comparamos con nuestra vida? Qué bueno que preguntas, porque tengo la respuesta.
En primer lugar, Abraham escuchó la palabra. Él escuchó a Dios hablar. Y no solo escuchó la palabra, sino que tuvo esperanza en la palabra para el futuro. Cuando escuchó lo que Dios había dicho, él puso su esperanza, su confianza en que Dios iba a hacer lo que había dicho que haría. Y luego él se rehúsa a aceptar la evidencia de sus sentidos. Escucha, cuando pones tu esperanza en un Dios invisible, de quien nuestra cultura constantemente se burla y que constantemente está fastidiando con que no existe y tú estás yendo contra todo, más te vale estar seguro de que tu esperanza está en Dios y solo en Dios. Y que también va a ir en contra de los sentidos que tú tienes. Así como Abraham, quien no vaciló en su compromiso. Él se regocijó en la palabra como un hecho consumado. Y si tú haces un estudio de Hebreos 11 y ves a todas estas personas, verás que el patrón se repite. Verás el mismo patrón. Pienso en Noé. Noé, por fe, construyó el arca. ¿Y qué hizo? Escuchó la palabra, esperó en ella. Él vio la evidencia en sus sentidos y construyó el arca y no flaqueó en su compromiso. Y completó la tarea. Una y otra vez, tú y yo, si vamos a hacer que nuestra fe crezca, podemos seguir este mismo proceso. Fe en la Escritura es una condición del corazón, no de la mente. Es el presente y no el futuro. Produce cambio positivo en el comportamiento y en la experiencia. Y esta es una línea divisoria. En las iglesias de este país, a lo largo del país, tenemos personas que dicen, sí, yo soy cristiano, sí, yo creo en Jesús, pero su fe está muerta. Su fe es minúscula. Su fe, cuando hablas con ellos, están aplastados por toda situación. Como sé, lo vi en Facebook. Y cada carga de la vida, cada cambio, les aplasta totalmente. ¿Por qué? Porque no han puesto su esperanza en la palabra de Dios. No tienen la fe, no tienen la confianza en su corazón. La verdadera fe solo se basa en su palabra y acepta la evidencia de los sentidos solamente cuando ésta está de acuerdo con la palabra de Dios. Habrá momentos en tu vida en que ocurran cosas, surjan situaciones, y tus sentidos comienzan a hacer mella y dices, ¿me voy por lo que es popular en el momento? ¿O voy a basarme en lo que dice la palabra de Dios? Quinta pregunta. ¿Existen diferentes niveles de fe? La respuesta es un contundente sí. Hay niveles diferentes de fe. De hecho, la Biblia enseña que hay diferentes niveles y medidas de fe. La fe viene por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Y los no creyentes no tienen fe bíblica. Un no creyente, un no cristiano, si pone su fe en algo será en lo que quieras, pero no es en Dios. Y algunas personas que no son creyentes me han dicho lo siguiente, porque les doy testimonio y yo espero que el Espíritu Santo obre en ellos y en sus corazones, y yo les he oído decir, pues sí lo intenté, pero no sirve. Pues sí, yo lo intenté, pero yo nunca oí a Dios. Claro que no, y nunca lo harás. Porque la fe está reservada cuando el Espíritu Santo obra en nosotros. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer que nuestra fe crezca. Y cuando esto pasa, todo comienza con la aceptación de quién Dios dice que es y que Él hará lo que ha dicho que hará. Comienza con creerle a la palabra de Dios. Entonces, aquellos que no creen que la palabra de Dios es absolutamente verdadera y absolutamente santa, tendrán crisis de fe. Porque el Espíritu Santo se mueve en su palabra. Segundo punto, Dios le da a todo creyente una medida de fe. Entonces, todos aquí esta mañana
en el viaje tienen diferentes niveles de fe. Algunos tenemos fe muy baja, algunos tenemos fe mediana, otros muy fuerte, y eso está bien. La clave aquí es hacer lo que dice la palabra, añadir a tu fe. ¿Y cómo lo hacemos? La fe es como una semilla o un músculo, por lo que requiere de ejercicio para fortalecerse. Y ustedes, fanáticos del ejercicio, lo saben. Requiere tiempo para fortalecer el músculo. Aquí hay ejemplos de fe. Primeramente vemos en Mateo 6, versículo 30, habla de la poca fe, hombres de poca fe. También vemos que hay gran fe, Mateo 8:10. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Este hombre seguramente tiene una gran fe. La fe perfecta. Santiago capítulo 2, verso 22. Aquí habla sobre la fe perfecta. Y en Primera de Corintios 13:2 habla sobre toda la fe. Y con estos tipos de fe, ¿cómo crecemos? ¿Cómo es que nos apropiamos de la fe? ¿Cómo hacemos si es que nuestra fe es pequeña, vacilante? ¿Cómo aumentamos la fe? En primer lugar, localiza las promesas que están en la palabra y van para ti. Porque la palabra de Dios está llena de promesas y llena de palabras de sabiduría. Y para cada situación de tu vida, yo creo que Dios tiene una palabra que hablará a ti. Pero Pastor Vince, yo no soy un erudito de la palabra y muy apenas estoy aprendiendo a cómo leer la palabra. Pero yo te animo, porque muchas Biblias tendrán algún marcador o palabras que puedes buscar y encontrar en los versículos. Entonces, si buscas esperanza en alguna situación, puedes encontrar alguna escritura. Si buscas promesas sobre provisión, hay escrituras para esto. Pero no acaba ahí. Porque todas las promesas de Dios están en Él. Entonces, comienza teniendo una relación con Él. Y si estás aquí hoy y dices, bueno, yo soy buena persona, déjame retarte. ¿Le has dado tu vida a Jesús? Y si la respuesta es no, puedes tener la oportunidad esta mañana. Porque toda fe comienza en Jesús. Y nuestra fe crece a medida que leemos su palabra. El segundo punto es, cumple con todas las condiciones que esta necesidad trae consigo. No ofendas la fe de nadie. Bueno, aquí vamos. Las promesas que Dios nos da, 99% del tiempo, nos pedirá que hagamos algo para recibir la promesa. Y hablando del tema de dar, Proverbios nos dice que el individuo que trata de obtener y de acumular más dinero, al final se quedará en necesidad. Pero la persona que honra y entrega a Dios el primer fruto de su trabajo, tendrá más. Entonces, si estás aquí esta mañana y tienes problemas financieros y situaciones en la vida que te hacen perder el cabello y preguntarte, ¿y cómo le voy a hacer? Quiero animarte a comenzar con honrar a Dios antes. Yo platicaba con una pareja de la iglesia que está pasando por algunos problemas y están pidiéndole a Dios por presupuestos y por sistemas y que han dicho, ¿sabes qué? Lo primero que tenemos que hacer es entregarle a Dios lo que es suyo. Y les dije, estás en lo correcto, porque si actúas conforme a la palabra, Él suplirá tus necesidades. Y es así para cada situación. Ocurre en tu vida amorosa, en tu matrimonio, en tu empleo, con tu jefe y en cada relación. ¿Cómo lidiar con el conflicto? La palabra de Dios nos señala con claridad para poder alcanzar estas promesas. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, es lo que dice el Salmo 37:5. Entonces, este concepto de confiar en el Señor y no depender de nuestro entendimiento, significa que cuando hay que tomar una decisión, escogeremos vivir en la palabra de Dios y a depender de sus caminos.
C. No solo encontramos escritura que va conforme a lo que vivimos, no solo hacemos lo que la palabra de Dios nos instruye para hacer, sino con paciencia aceptar las pruebas y luchas que enfrenta nuestra fe. Vaya. Ahora, imaginé que todos se pondrían de pie y gritarían y aplaudirían al escuchar esto, porque nos encanta escucharlo, ¿no? Nos encanta escuchar, ah, sí, mi fe va a ser puesta a prueba. ¡Wow! A nadie le gusta. Pero ocurre. Lo compartí con nuestro cuerpo ministerial hace poco. El Espíritu Santo abundó en el servicio y sentí como Dios dio dirección específica. Y una de las cosas que dije al terminar el servicio es: estemos preparados para cuando el enemigo nos ataque de frente. Va a llegar y empujar a todos. Y esa semana me llegaron tantos mensajes de Facebook, tantas llamadas telefónicas, que decían: ¿cuánta razón? ¿Cómo supiste? Pues por Hebreos, Salmos y la palabra de Dios. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a tener paciencia. Y la paciencia y perseverancia son lo que hace crecer la fe. Esto es lo que dice Santiago: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si hiciéramos una encuesta hoy y pusiéramos 3 o 4 opciones, la gran mayoría pondríamos que nos hace falta paciencia. Casi todos. Entonces, la razón por la que la paciencia es tan importante es porque la paciencia produce la habilidad de depender de Dios. ¿No lo has notado en tu propia vida? Yo sí lo he notado, y noto que cuando me falta paciencia, quiero intentar controlar todo lo que me rodea y tomar decisiones por mi propia cuenta en lugar de esperar la voz de Dios. Es importante que desarrollemos paciencia porque siempre nos va a dirigir a esperar en Dios, a esperar en sus tiempos, a depender de su voluntad. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. Por último, D. Debemos reclamar firmemente y positivamente el cumplimiento de la promesa. Primera de Juan 5:13, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tener ese tipo de fe, sabiendo que Dios va a traer sanidad, que Dios va a sanar tus finanzas, que Dios va a traer paz y saber que Dios va a traer seguridad. Tener ese tipo de fe. Yo no sé tú, pero yo creo que esta fe es la que necesitamos en la cultura actual. Amén. Una cosa es apagar el Facebook y todas las redes sociales para alejarte un poco de todas las noticias que pasan en la política. Y otra muy diferente es tener la fe de que no importa lo que suceda, Dios te sostiene en su mano. ¿De dónde viene eso? Viene de la palabra. Hebreos 12:2. Apropiarse activamente de la fe es una de las claves para la vida cristiana victoriosa. Existe una relación entre el hecho, entre la fe, y muchas ocasiones, y esto lo vemos en toda la nación, cuando llegan los problemas, cuando ocurren cosas malas, se nota claramente quién es guiado por el sentimiento y no por la fe. Es como un tren. Lo cierto es que el motor es la palabra de Dios. ¿Me preguntas qué es lo que creo sobre la creación? Si creo en billones y billones de años o si son solo unos pocos. Todo viene de mi fe en la palabra de Dios. ¿Me preguntas cuál es mi creencia sobre los derechos de los homosexuales y lesbianas? Todo viene de la palabra. ¿Me preguntas qué es lo que creo al respecto de las finanzas y de las donaciones? Todo viene de la palabra. La palabra de Dios necesita ser tu motor espiritual. Que toda cosa en la que tú alguna vez pienses encaje
con la palabra de Dios. Y luego está la fe, que sería el vagón del tren. Aquí es donde ponemos nuestra confianza en su palabra. Aquí ponemos nuestras ideologías y pensamientos, formas de pensar, en lo que es la palabra de Dios. Y por último, el sentimiento. Ese es el cabús. Las emociones seguirán a tu fe. Y necesitamos ser un grupo de personas llamado la iglesia que no permita que sus emociones estén al volante. Porque ahí está nuestra cultura. Yo simplemente estoy asombrado de que en solo 25 años, en un periodo muy corto, hemos permitido que las emociones estén al volante. Hemos permitido que las emociones, nuestros sentimientos, sean el motor del tren. Me desperté hoy y me sentí como si tuviera 70 años y debería recibir ayuda de la tercera edad. Hoy me siento muy mal. Así es como vivimos hoy. Nuestras emociones controlan. Siento que debería tener 3 mujeres. Qué tonto. Yo me siento como un hombre en el cuerpo de una mujer. Me siento asiático. Y ahora esa es mi nacionalidad, ya no soy mexicano. Y nos reímos. Pero hay miles de personas diciendo, sí, sí, tiene mucho sentido. La verdad permanece a la cabeza del tren. Y la palabra es la verdad. Es verdad. Quiero hacerte esta última pregunta. Y no tengo respuesta para ti porque tú debes responder. ¿Qué crees tú que Dios va a hacer y que tú no puedes hacer solo? Necesitamos expandirnos, iglesia, de nuestro guárdanos y protégenos, porque la iglesia ha sido llamada para ir. Danos la fe más grande. ¿Qué crees que Dios hará?